¿Qué tal, amigos de Semanario N22? Mi nombre es Huemansin y hoy vamos a tener un programa que nos va a llevar lo mismo de la evolución hasta los sistemas de producción. Vamos a comenzar con una conversación con Antonio Lascano, este destacado biólogo que nos recuerda el momento en el que fue publicado el libro La teoría de la evolución de las especies de Darwin. Hace casi 150 años fue publicado el libro El origen de las especies del científico británico Charles Darwin. La obra de Darwin coincide con un momento de enorme expansión del imperialismo europeo, en particular del imperialismo británico, y a veces no necesitaban ir a otros países, a otras regiones del mundo para tratar de imponer esa idea. Basta ver el trato, por ejemplo, que se le daba a los irlandeses, o la manera en que trataban a los escoceses. Ese trato entre los países autonombrados civilizados frente al resto del planeta tiene un ejemplo a la vez pequeño y enorme, cuando el capitán del Beagle, Robert Fitzroy, en el viaje que llevó a Darwin por primera vez a América del Sur, captura a un indígena en el norte del Cabo de Hornos, en la Tierra del Fuego. Lo llevan a Londres, le enseñan inglés, lo bautizan como Jemmy Button, es catequizado y año y medio después lo regresan a la Tierra del Fuego para que imparta la fe y el conocimiento entre su gente, los salvajes. Y el capitán Fitzroy es un reflejo de ese fundamentalismo que predomina en una sociedad que siente que va avanzando cada vez más, que está progresando y que debemos educar con la lengua, con las costumbres sociales, con la religión a estos salvajes, es la manera en que se refieren a ellos, que están en otras tierras. El caso de Jemmy Button ocurrió en 1830, 29 años antes de que Darwin publicara El origen de las especies, quien sin saberlo detonó una visión del mundo donde la idea de evolución fue distorsionada como progreso y llevada a todos los ámbitos del conocimiento, lo mismo social que económico. Esos lentos cambios físicos evolutivos a lo largo de miles de años eran simplificados en el eurocentrismo, plantando las semillas de las tragedias del siglo XX y lo que va del XXI. Y es un ejemplo de lo que en un caso muy, muy extremo, absolutamente trágico, que hubiera horrorizado a Darwin, a Haeckel y demás, va a ocurrir con Hitler, por ejemplo, cuando tú te encuentras con la justificación de la biología evolutiva, a partir de la biología evolutiva, de supuestas razas inferiores, ¿no? La misma idea de raza que nos debe producir a todos en el mundo contemporáneo un rechazo absoluto, es una idea que se justifica y se desarrolla a partir de esta deformación del darwinismo, que no estaba presente en los grandes autores del darwinismo en su sentido original. En 1919, el autor checo Franz Kafka publica el relato Informe para una academia, que cuenta la vida de Pedro Rojo, un simio capturado en la Costa de Oro por una expedición del circo Hagenbeck, que es instruido hasta convertirse en un hombre y él mismo da su informe frente a la academia. El humor negro de Kafka pasa de frente ante su depurada literatura y la crudeza del relato. Kafka murió en 1924, antes del Holocausto, donde sí murieron sus familiares ante la idea política y económica de razas autonombradas superiores en la evolución. Bien, y ahora vamos a hablar de exocerebro. ¿De qué se trata esto? Es un cerebro afuera de nuestro cerebro que nos permite, entre otras cosas, comunicarnos. Como una de las muchas consecuencias que implicó la publicación del revolucionario libro La evolución de las especies de Charles Darwin, surge la denominación de exocerebro, que explica una parte de la comunicación que emana nuestro cerebro. Sin embargo, ¿cómo podemos definir lo que es el concepto exocerebro? Bueno, este es un término que plantea el antropólogo Roger Bartra, que justamente nos señala que el cerebro no está delimitado en la caja craneana que nosotros pensamos que
es ahí donde ocurre todo lo que llamamos mente o lo que llamamos percepción consciente. Realmente hay una conexión no tan solo entre las neuronas de nuestro cerebro, sino con las neuronas de otros cerebros que constituyen la posibilidad simbólica del lenguaje y de la cultura. Y desde este marco, entonces, ese mundo externo del lenguaje, de símbolos, no representa más que la parte más externa de nuestro cerebro. El exocerebro y estos procesos de comunicación entre cerebros tienen implicaciones sociales, culturales, que abarcan prácticamente todas las actividades y los quehaceres del ser humano. Podemos vernos no tan solo como cerebros individuales, sino como una especie de cerebro colectivo. Este cerebro colectivo es el que es responsable de lo que llamamos o ubicamos como cultura, entendiéndose cultura como todo lo que no es natural, es decir, todo lo que crea el ser humano. Decía Peter Russell, un físico, que si tomáramos un electroencefalograma del cerebro global, conforme ha ido evolucionando de acuerdo a los avances de la ciencia y de la tecnología, nos daríamos cuenta que la actividad de comunicación que se da entre estos impulsos ha ido creciendo exponencialmente, y esto es muy claro cuando vemos, por ejemplo, que podemos ahora tener contacto a través de internet, a través de televisión. Darwin planteaba claramente que hay dos formas fundamentales en las que sobrevivimos. Una es la sobrevivencia del más apto, ¿no? El que verdaderamente tengamos una capacidad competitiva para enfrentar los retos que vivimos como especies. Pero algo que a veces se olvida mucho es que Darwin también enfatizó que se necesitaba la cooperación, que para que se diera la sobrevivencia y la evolución, necesitamos también de las estrategias de cooperación. Y en estas estrategias de cooperación es justamente en donde se enmarcan todos estos procesos de comunicación tan fascinantes que implican también a nuestra propia biología. Y entonces creo que hoy en día, como nunca, necesitamos dos brazos importantes para mejorar nuestra autoorganización, nuestra anarquía inteligente, y que tiene que ver con el músculo de la inteligencia colectiva. Y estos dos brazos son, por un lado, el brazo de la ciencia y del conocimiento, que no del cientificismo, sino del conocimiento, el conocimiento y el pensamiento crítico que nos permite precisamente enfrentar las crisis que vivimos, como la que actualmente estamos padeciendo. Y entonces, bueno, creo que el gran reto que tenemos hoy en el siglo XXI y sobre todo saliendo de estas pandemias, de esta pandemia, es las crisis que vamos a tener enfrente, que implican una organización y una autoorganización como nunca hemos visto. Es momento de hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar de economía y sociedad. Si en esta parte nos referimos a Darwin y a estas ideas que puso sobre la mesa, la pregunta es, ¿de qué manera eso impactó a muchas cosas que vivimos hoy? Continuamos aquí en Semanario N22. Ahora vamos a hablar de un personaje que este año cumple 200 años de su nacimiento y que hace 175 años, es decir, a 25 años de edad, escribió un libro fundamental que tiene un impacto en nuestros días. Ese libro se llama La vida de los obreros en Manchester y ese personaje es Federico Engels. En la película de 1950, Los Olvidados, de Luis Buñuel, las imágenes muestran parte de una realidad no considerada en el discurso oficial, que buscaba crear a la urbe como centro de todas las promesas de progreso tras la revolución. Así carreteras, avenidas, unidades habitacionales, edificios, puentes y trenes quedaron registrados por fotógrafos como Tina Modotti o Nacho López, como pintados por los artistas de la Escuela Mexicana de Pintura. Pero también retrataron a esas personas que habían quedado a la orilla del progreso, en condiciones de vida muy similares, descritas 125 años atrás por Friedrich Engels,
científico social que ha quedado de lado ante la figura de Karl Marx y sus textos manipulados por los traductores de los estados socialistas. A 200 años de su nacimiento, ¿qué nos dice hoy la obra de Friedrich Engels? Publicó un libro que es un clásico de la sociología urbana, es La situación de la clase obrera en Inglaterra. Entonces, un libro con mucho impacto que publicó con 25 años, basado en la experiencia como capitalista, como gerente de la empresa familiar en Manchester. Engels no pudo estudiar como hubiera querido, debido a la presión de su padre para que se dedicara a la empresa familiar. Sin embargo, al hacer el servicio militar, entró como oyente a la Universidad de Berlín. Se unió a los hegelianos, aprendió varios idiomas y en Manchester tuvo una novia obrera, la irlandesa Mary Burns, con quien conoció el cerrado submundo de la pobreza, esa que desconocían los teóricos universitarios. Engels en su libro describe la segregación brutal, digamos, en las calles, avenidas principales, están las grandes tiendas, los departamentos lujosos y atrás, en las partes escondidas, son las estructuras labirínticas donde viven los pobres, en malas condiciones, en sótanos, en espacios mal ventilados, etcétera, con alta tasa de mortalidad, con epidemias, con cólera, viven al lado de los ríos altamente contaminados, viven en condiciones donde se derrumben fácilmente las estructuras. Tras el movimiento intelectual y cultural del siglo XVIII que conocemos como la Ilustración, en el siglo XIX la ciencia tuvo una presencia secular. Eso unió peligrosamente las ideas de Charles Darwin sobre evolución con conceptos de las ciencias sociales y la economía. Así, se han manipulado discursos políticos que defendieron lo mismo ideas de la raza aria como los privilegios de los países colonialistas. En la actualidad, vivimos un mundo en donde lo mismo se ha globalizado el mercado como los slums, término en inglés con el que se describe a los barrios en pobreza extrema a las orillas de las ciudades, mismos que describió a Engels. Muchas condiciones que él describe tienen una actualidad muy triste en el mundo. En el siglo XXI, según los datos del sociólogo Mike Davis, en su libro Planet of Slums, una tercera parte del mundo vive en colonias populares, en slums, claro, en diferentes niveles. Hay colonias populares consolidadas, pero también hay colonias donde la gente vive en casas de hojalata, hecho de basura, etcétera, etcétera. Entonces es una realidad muy triste y hay que enfrentarla. La situación de la clase obrera en Inglaterra, esa obra de juventud de Friedrich Engels, es un libro que ha hecho época y que requiere una lectura crítica en nuestros tiempos, cuando la pandemia ha agravado la pobreza por él descrita desde hace 175 años. Si, como hemos escuchado, una tercera parte de la humanidad vive en este momento en la miseria, entonces las personas que tenemos trabajo, en teoría, deberíamos de estar en mejores condiciones. Si algo nos ha mostrado la pandemia, es que hay muchísimos vicios en la estructura económica en donde vivimos. Entre ellos, el sistema de salud, cómo está trabajando, y otro lado, tenemos la autoexplotación. La pandemia nos está mostrando las limitaciones que tiene un modelo económico basado en el libre mercado. Básicamente nos está mostrando las limitaciones del neoliberalismo, porque hemos dejado buena parte de la salud en manos de compañías privadas y esto ha dejado a mucha gente al margen de los beneficios del avance de la ciencia.
Hay gente que ha dicho que esta pandemia y el virus de SARS-CoV-2 nos iguala a todos, que frente al virus somos iguales. Yo creo que esto es una mentira, esto no es cierto. No somos iguales. El virus afecta mucho más a la gente con menos poder adquisitivo, con menos recursos. Hay una actitud de hiperconsumismo que esta pandemia nos está mostrando las limitaciones de esto. Lo que nos está mostrando es que bien podemos dejar de consumir a los niveles que estábamos consumiendo y no pasa nada, podemos sobrevivir perfectamente bien sin consumir tanto como lo estábamos haciendo. Pero es parte de la lógica del capitalismo, de seguir produciendo y seguir consumiendo. También el mismo sistema nos exige que trabajemos, incluso bajo condiciones de pandemia, que trabajemos de más. Ya no simplemente a que seamos objeto de explotación por parte de las empresas, sino que nosotros mismos entramos a esa lógica y terminamos un poco inconscientemente autoexplotándonos. Y esto durante la pandemia se ha revelado en el hecho de que se ha perdido la línea entre el espacio de trabajo y el espacio privado. Y ahora nos vemos obligados a trabajar en horarios en los que normalmente no trabajaríamos. La gente trabaja los fines de semana, los días festivos, en la noche, etcétera, con lo cual también se ven afectadas las relaciones familiares de un modo muy significativo. ¿Va a tener algún efecto esto sobre el modo en que nos relacionamos con los animales? Lo dudo mucho. No veo que la gente tome conciencia y cambie y se dé cuenta de que eso que compra en el supermercado, la carne, tenga nada que ver con el origen de estas epidemias. Y desde que surgió esta pandemia de COVID-19, hemos visto que ha habido brotes zoonóticos en granjas de animales y los vamos a seguir viendo. No es casual que en los últimos 20 o 30 años hemos visto virus o enfermedades que pasan de los animales a los seres humanos. Es momento de hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar de ocio en estos tiempos de hiperproductividad. Continuamos aquí en Semanario N22 y vamos a hablar del ocio y la pereza. En estos meses en donde parece que todo se ha detenido, ¿no se han preguntado qué tan bueno es ser improductivo? ¿O qué es ser productivo? ¿O si cuando estamos frente a redes sociales estamos produciendo o no? Esto es el derecho a la pereza. Ya desde 1880, el francés Paul Lafargue escribía sobre el derecho a la pereza en oposición a eso que él llamó una pasión moribunda por el trabajo. Más de un siglo después, el surcoreano Byung-Chul Han escribió sobre esa pasión y satisfacción radicada en la autoexplotación del cognitariado. Los tiempos de trabajo y ocio se difuminan, y en esta realidad, polarizada por los estímulos y una economía neoliberal, ya no hay espacio para el descanso ni tampoco para el ocio. Cuando el crítico británico Mark Fisher aborda también el tema y escribe «Nadie está aburrido, todo es aburrido», ¿qué está planteando? Lo que señala Mark Fisher con esa frase, en donde igualmente menciona que todo es aburrido, es que esa disposición al consumo constante, a la distracción constante, en realidad nos predispone para un nuevo tipo de afección o estado anímico, que es esto de, digamos, él en otro lado lo menciona como hedonia depresiva también, que es este hedonismo depresivo. Bueno, que es la que vivimos constantemente cuando estamos scrolleando en Facebook
Y como que estamos todo el tiempo estimulados, todo el tiempo recibiendo información nueva, pero al mismo tiempo el aburrimiento de alguna manera no se va, porque todo eso que recibimos implica algún modo del aburrimiento. La situación actual, en la cual no se nos permite estar aburridos, al mismo tiempo que tampoco se nos permite sufrir en el trabajo. Hay otro texto de Mark Fisher que se llama Sufrir con una sonrisa, ¿no? Y es como que uno hoy tiene que estar como, no solo siendo explotado las 24 horas, sino que tiene que tener la capacidad para soportarlo y disfrutarlo, digamos. Él habla de la simulación del trabajo, ¿no? Como el capitalismo contemporáneo, en realidad, más que de la productividad del trabajador, requiere un poco de la performance del trabajo. O sea, es más importante que nosotros estemos en una disposición al trabajo y haciendo todo lo que implica el trabajo, que efectivamente muchas veces es el resultado mismo. ¿Cuánto de lo que ves en Facebook realmente te interesa? ¿Cuántos clics das por algo que realmente llama tu atención? ¿Es ya un gesto mecánico? Fisher escribe también que nos movemos incesantemente entre lo aburrido, pero nuestros sistemas nerviosos están tan sobreestimulados que nunca podemos darnos el lujo de sentirnos aburridos. Yo creo que estamos en una situación en la cual pensar sobre el uso del tiempo, qué hacemos con nuestro tiempo, pensar sobre cómo muchas cosas que hoy no parecen trabajo, como eso, navegar supuestamente de manera libre en Internet, es de algún modo un trabajo. Se vuelve una reflexión que tiene una importancia fundamental, tanto política como subjetiva. Una reflexión que nos llega a propósito de esta hiperproductividad o este no derecho a la pereza es también no tener derecho a tener algún otro sentimiento que no sea ser felicidad y estar siempre sonrientes, incluso que te digan nadie te puede quitar esa sonrisa. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto de la positividad tóxica. Hay una caricatura de la viñetista española Flavita Banana en la que se lee: nunca había sido tan negativo ser tan positivo. ¿Qué es la felicidad? O mejor dicho, ¿qué hace la felicidad? La escritora inglesa Sara Ahmed se cuestiona sobre el funcionamiento de las emociones. Feministas ambas y desde latitudes muy distintas, Ahmed vive en Australia y Flavita en Barcelona, están cuestionando la razón, la función y los efectos de eso que se ha denominado economías afectivas. Desde el humor, Flavita nos espeta con temas que nadie quiere tocar y que en su cuenta de Instagram le han censurado un par de ocasiones: el suicidio y la depresión, dos grandes manifestaciones del malestar cultural de hoy día. La segunda, una enfermedad que padece el 4% de la población del mundo, según datos de la OMS. Posiciones incómodas, puntos de vista que nos hacen cuestionar aquello que vemos. Se ríe de lo absurdo de las convenciones, de lo políticamente correcto e incomoda brillantemente. La viñeta argumenta en 3 trazos reflexiones de horas. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de economías afectivas? Pues justo de la capitalización y la domesticación social a través de las emociones. ¿Cuál es tu definición de felicidad? ¿Algunos momentos, objetos, un conjunto de experiencias? ¿Y quién le ha dado forma a esas experiencias y a esos deseos? ¿Nosotros? ¿Estamos seguros? La felicidad, señala Ahmed, dicta la organización del mundo, se emplea para justificar la opresión. Y como ejemplo, el ama de casa feliz, el mito del esclavo feliz. ¿De qué manera se ha utilizado la felicidad para definir ciertas normas sociales como bienes sociales? Cultura terapéutica, discursos de autoayuda, psicología positiva, toda una industria de la felicidad que se enriquece. La felicidad es aspiracional y complejos son los modos en los que se estructura el deseo humano. Hay un basurero emocional en cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué se censura el malestar y se da paso a los discursos de entusiasmo, de voluntad, de superación y de positividad? ¿Qué se esconde detrás de esta promesa de la felicidad? La inmovilidad, el no cuestionamiento. Las políticas de la felicidad nos inmovilizan. Si todo va bien, ¿para qué cambiarlo? La exploración de estos territorios es una oportunidad
una oportunidad de cuestionarnos, de elaborar formas de transformación social y de imaginar un futuro sensible donde todas las vidas sean vivibles. De esta manera llegamos al final de Semanario N22 con la invitación a pensarnos en este momento de pandemia. No es tan malo parar. Nos vemos la próxima.